Buenos días alumnos, ¿cómo están? Bueno, este es el ejercicio número 1 de la práctica ejercicios individuales básicos 2, en el cual en el enunciado nos dice que tenemos que determinar una cantidad de niños y niñas en un aula y poder saber cuál es su porcentaje, ¿no?, de cada uno de ellos. Entonces, para poder realizar este algoritmo, primero tenemos que analizar y definir las variables. Entonces, para definir las variables, un consejo, ya el PCIN o el pseudocódigo no puede utilizar ñes. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que ver otras formas de poder escribir esto. Entonces, por ejemplo, se puede escribir en inglés, por ejemplo, tenemos con boys, con years, el total children, porque vamos a necesitar sumar, por ejemplo, las dos variables para poder hacer el cálculo del porcentaje. Eso ya tendría que ser como entero. Y ahora como real, porque si vamos a hacer porcentajes necesariamente va a haber valores, como se dice, decimales. Entonces ahí tendríamos que poner el percent boys, el percent years y como real, ¿no? Entonces ahí nosotros ya estamos definiendo, como se dice, nuestras variables. Ahora después lo que tenemos que hacer son las entradas, pero antes de las entradas tenemos que ver el anunciado, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Entonces aquí tenemos que decir escribir la cantidad de niños en su aula. Entonces aquí ya ponemos la variable que sería el count boys. Y esto lo mismo vamos a hacer, nunca se olviden de sus conectores. Esto lo mismo vamos a hacer con las niñas. Entonces esto lo copiamos y tenemos la cantidad de niñas en el aula, y esto ya sería la variable con yours, ¿no? Siempre les recomiendo que hagan esto primero, chicos, no vayan directo al código, siempre analicen el diagrama de flujo porque es necesario. Aquí nosotros podemos hacer muchas cosas para analizar. Ahora lo que necesitamos es analizar cómo vamos al porcentaje. Para sacar un porcentaje, necesariamente tenemos que, por ejemplo, ¿no?, tenemos el convoys y tiene los chicos 20, por ejemplo, 20 niños, ¿no? Entonces en el conyours tiene, por ejemplo, 40 niñas. Entonces, para sacar el porcentaje, primero tenemos que sumar las dos variables, que serían los 20 más los 40, y saldría 60, para poder saber el total. Y después del total, nosotros tenemos que sacar el porcentaje, por ejemplo, del percent boys, donde sacamos la cantidad de niños dividido entre el total, y eso lo multiplicamos por 100. Entonces, al tener esto, entonces ahí nosotros ya estamos sacando el porcentaje, y eso también aplicaría para las niñas. Entonces, primeramente tenemos que hacer el cálculo de la suma del count boys y el count years, ahí están girls, el count years, y tenemos que sumar ambos. Entonces, a base de eso, ahí recién ya nosotros sacamos el porcentaje, que sería el percent boys es igual a el count boys dividido entre el total children. Eso entre paréntesis, y eso lo multiplicamos por 100. Lo mismo aplica para las niñas. Entonces aplicamos lo mismo con las variables con las niñas. Aquí el con girls y dividir entre total children, y entonces ahí ya tenemos multiplicado por 100. Lo último es imprimir. Entonces, ¿qué vamos a imprimir? El porcentaje de niños en el aula es, y aquí hacemos una coma y aquí llamamos a la variable percent boys, y lo mismo va a suceder con las niñas, y con eso nosotros ya estaríamos completando, como se dice, este algoritmo, cerrándolo siempre y finalizándolo con un fin.
Aquí realizamos los conectores como corresponde. Aquí colocamos todos los conectores. Sacamos los porcentajes. Y hacemos la opción fin, ¿no? Entonces ya tenemos ya el diagrama de flujo, lo partimos. Ahora vamos a abrir el PCInt y ahí iniciamos, como se dice, nuestra programación. ¿Qué es lo que nos está pidiendo primero? Tenemos que definir. ¿Qué tenemos que definir? Tenemos que definir las variables countVoice. Siempre, chicos, primero con mayúsculas, después el titulado con years, por el tema del camel case, y el total children, ¿no? Eso como entero. Después estamos diciendo que tenemos que definir el %voice, el %years como real. De ahí nosotros tenemos que ya realizar el escribir aquí entre paréntesis, y aquí podemos escribir la cantidad de niños en el aula. Entonces de ahí ya leemos el countVoice, ¿no? Lo mismo hacemos con las niñas. Escribimos la cantidad de niñas, la variable, y con eso ya estamos definiendo la entrada. Ahora de ahí ya hacemos los cálculos, donde nos dice que total children es igual a countVoice más el countGirls. De ahí ya sacamos los porcentajes, donde nos dice que entre paréntesis tenemos que poner el countVoice dividido entre total children, eso multiplicado por 100, y eso lo hacemos lo mismo con las niñas, cambiando su variable, ¿no?, específica. Siempre van a tener cuidado con las variables, siempre tienen que ser iguales. Entonces de ahí ya imprimimos. ¿Qué nos dice el anunciado? Vemos el algoritmo. Nos dice el porcentaje de niños en el aula es, siempre con un espacio, coma, nuestra variable. Y también pueden aprovechar coma, otro paréntesis, y aquí ponemos el signo de porcentaje para que se vea como porcentaje, ¿no? Lo mismo hacemos con las niñas. Entonces el porcentaje de niñas es el aula, entonces ahí ya tenemos el porcentaje de niñas, ¿no? Listo, entonces ya teníamos el código. Ahora lo probemos, vamos a ver cómo funciona. Tenemos aquí 20 niños, tenemos 40 niñas, y aquí tenemos el porcentaje. Como ven, aquí hay bastantes decimales. Entonces la pregunta es cómo se puede redondear. Entonces ahí yo les dejo como tarea, ¿ya? Bueno, más que como tarea, como desafío, ¿ya? Entonces los que puedan encontrar la función, porque es una función, y que puedan probarlo y me muestren en realidad el código con esa función, van a tener sus puntos de excelencia. Pero si me completan hasta aquí, va a estar todo excelente en este tema del ejercicio, ¿no? Ahora si probamos, por ejemplo, digamos que tengan, no sé, 12 niños, 18 niñas, ahí ya va a estar normal el porcentaje, no tiene decimales, pero se está cumpliendo lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Entonces eso sería todo. Entonces les deseo suerte con los demás ejercicios.